Kansina yachakuqkuna imaynalla kashankichik tukuyniykichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa imaynata parlapanakituta qillqanchik chaymanta parlarikusunchik. Ajina kaspaqa qallarina. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a redactar un diálogo introductorio en el cual aprenderemos los saludos, también aprenderemos a preguntar el nombre, la edad, la procedencia, también aprenderemos las palabras de despedida. Así que te invito a que te quedes en este canal y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas a este canal. Y también les invito a que puedan compartir con las personas que quieren aprender el idioma quechua. Sin más que decir, empecemos con nuestra clase. Vamos por nuestro parlapanaquitu. Parlapanaquitu significa diálogo. Bueno, para redactar nuestro diálogo vamos a tener dos intervenciones que le vamos a poner con a la primera persona y le vamos a cambiar de color, tal vez un blanco. Y a otra persona vamos a poner con B. Y también cambiarle de colorcito. Bien, ya tenemos a las dos personas. Para poder hacer nuestro diálogo vamos a ir a esta otra pizarra en el cual vamos a aprender los diferentes tipos de saludos que hay. Entonces, saludos en quechua quiere decir napay kukuna. ¿Sí? Napay kukuna entonces significa saludos. ¿Qué saludos tenemos en quechua? Vamos a empezar por este saludo genérico que es kansina. Kansina, vamos a cambiar de color, le vamos a poner azul y un poquito más grande. Ahí está, kansina. ¿Qué significa kansina en castellano? Kansina puede ser un hola, puede ser buenas o buenos días, puede ser buenas tardes, y también puede ser buenas noches. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar esto de color. Ahí está. Bien, entonces kansina puede significar un hola. Kansina puede ser buenos días. Kansina puede ser buenas tardes. Y también kansina puede significar buenas noches. Bien, vamos a conocer los otros saludos. También puede estar buenos días. Buenos días en quechua se dice allin punchay. Allin punchay. Buenas tardes en quechua se dirá allin sukayay. Allin sukayay. Y buenas noches será allin chisiyay. Allin chisiyay. Muy bien. Y su traducción correspondiente, lo vamos a borrar estito. Y ahí tenemos. Entonces, allin punchay es buenos días. Allin sukayay es buenas tardes. Allin chisiyay es buenas noches. Bien, otro saludo que podemos utilizar es el yao. Es una palabra de interjección. Esto puede significar un hola. Bien, entonces también tenemos yao, que también puede significar un hola, pero este yao va a ser totalmente informal, que puedes utilizar con personas muy conocidas. Después de estos saludos también podemos poner los nombres de las personas, es decir, que aquí puedo decir, por ejemplo, Kansina Juan. Kansina Juan, puedo decir allin punchay Juan, allin sukayay Juan, allin chisiyay Juan, yao Juan, de esta manera. O también puedo poner ya sea el distintivo señora o señor.
Aquí. Esto significaría señor. Y esto, mamai, significaría señora. Entonces, kansina tatai, buenos días, señor. Kansina mamai, buenos días, señora. Y de la misma manera podemos utilizar con los otros saludos. Bien, el que voy a escoger ahora para poder hacer nuestro diálogo va a ser este caso, ¿sí? Ayin unchay. Entonces, vamos a nuestra pizarra de Parlapanaquito. Entonces, la primera persona va a decir, vamos a cambiar de color. Entonces, la primera persona va a decir, Ayin unchay. Ayin unchay. Ayin unchay tatay. Ayin unchay tatay. Y la otra persona va a responder diciendo Ayin unchay también. Ayin unchay. En este caso vamos a poner mamay. Muy bien. Entonces aquí estamos queriendo decir buenos días, señor. Y la otra persona le responde buenos días, señora. Bien, para continuar nuestro diálogo vamos a ir a la próxima pizarra en el cual tenemos una pregunta que es Imainaya Kashanki, que significa ¿cómo estás? Para poder responder a esta pregunta, lo que vamos a utilizar es, lo primero, sujeto, ñocaca. Esto lo vamos a estirar un poquito, ñocaca. Y vamos a poner puntos suspensivos porque aquí vamos a poner estas palabras de adverbio. ñocaca, kashani. Este es el verbo que estoy. Bien, también este caso se puede hacer de esta otra manera. Vamos a poner en diferentes colores. De esta manera. Bien, una manera es decir ñocaca y vamos a poner enseguida las palabras. O la otra manera es suprimir el sujeto de la oración. Ahí está. Muy bien. Entonces, añadimos aquí las palabras. ¿Con qué palabras podemos responder a esta interrogativa Imainaya Kashanki? Podemos decir ñocaca allin kashani. ñocaca walej kashani. ñocaca putisqa kashani. Putisqa kashani. ñocaca sayk'usqa kashani. Sayk'usqa kashani. ñocaca kusisqa kashani. Kusisqa kashani. Muy bien, bastará con estas palabras. Vamos a cambiar de color. Muy bien, un rojo, está bien esto. Bien, podemos entonces responder de esta manera a esta interrogativa, diciendo ñocaca allin kashani. Allin significa bien. Walej de la misma manera, ñocaca allin kashani o ñocaca walej kashani. Putisqa significa preocupado o triste. Entonces decimos ñocaca putisqa kashani. ñocaca sayk'usqa kashani. ñocaca sayk'usqa kashani. Sayk'usqa significa cansado. Bien, y vamos por la última. ñocaca kusisqa kashani. ñocaca kusisqa kashani. Kusisqa significa contento. Bien, y en la otra podemos directamente utilizar estas palabras y poder responder a la interrogativa y directamente decir allin kashani, walej kashani, putisqa kashani, sayk'usqa kashani, kusisqa kashani. En este tipo de respuestas también podemos aumentar una palabra para poder intensificar la respuesta. Y la palabra es la palabra mai. Entonces, vamos a cambiar de color. Y podemos decir, ñocaca mai allin kashani. Esto significaría yo estoy muy bien. La palabra mai es equivalente a la palabra muy en castellano. Entonces, ñocaca
may walej kashani, yo estoy muy bien. Ñoqaqa may phutisqa kashani, yo estoy muy triste. Ñoqaqa may sayk'usqa kashani, yo estoy muy cansado. Ñoqaqa may kusisqa kashani, que significaría yo estoy muy contento. Y también podemos aumentar a esto la palabra as. Bueno, as significaría más o menos o regular. Entonces, si tú quieres decir que estás regular o más o menos bien, dirías o utilizarías esta palabra y la oración quedaría ñoqaqa as allin kashani, ñoqaqa as walejlla kashani, ñoqaqa as phutisqa kashani, ñoqaqa as sayk'usqa kashani, ñoqaqa as kusisqa kashani. Es de esta manera que puedes utilizar. Y en la otra forma también puedes decir, y directamente, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿imaynalla kashanki? Y decir, may allin kashani. O caso contrario, may phutisqa kashani. De esta manera, entonces, podemos responder a esta interrogativa. Y nosotros en nuestro diálogo vamos a poner. Entonces, la primera persona preguntará y dirá, ¿imaynalla kashanki? ¿Imaynalla kashanki? Muy bien. Y la otra persona a esto responderá. Ñoqaqa. Ya les dije que pueden poner o no ñoqaqa. Ñoqaqa as walej kashani. Muy bien. Y acá también podemos aumentar el kanri. Kanri, que significaría y usted, y tú, y la otra persona seguramente responderá. Y dirá, ñoqaqa may kusisqa kashani. May kusisqa kashani. Muy bien. Bien, continuemos con nuestro diálogo y en la próxima pizarra nos encontramos con otra pregunta que dice, Imataq sutiyki. ¿Cuál es tu nombre? Imataq sutiyki. Para responder a esta pregunta vamos a utilizar la siguiente estructura y vamos a decir ñoqaypataqa. Lo vamos a poner puntos suspensivos porque ahí irá el nombre de la persona y al final vamos a poner suti. Bien, para responder a esta pregunta utilizamos esta estructura y decimos ñoqaypataqa, el nombre correspondiente y al final suti. Y acá vamos a poner cualquier nombre y vamos a decir Juan. Ñoqaypataqa Juan suti. O en todo caso, de una mujer, ñoqaypataqa María suti, ñoqaypataqa Adela suti, en fin. De esta manera. Bien, tenemos también otra manera para responder a esta pregunta. Vamos a copiar lo mismo, que simplemente lo estaríamos borrando al sujeto de la oración. Entonces, decimos de esta manera. Si tú ya dominas el idioma quechua, entonces simplemente dices tu nombre y la palabra suti, ¿no? En este caso, Imataq sutiyki, Juan suti. O también puedes responder de una manera completa y decir ñoqaypataqa Juan suti. Bien, vamos a completar nuestro diálogo. La misma persona va a preguntar y va a decir Imataq sutiyki. Imataq sutiyki. Muy bien. Y la otra persona responderá y dirá ñoqaypataqa Mario suti. Y también vamos a poner qampatari. Qampatari y de ti.
Y la otra persona responderá. Y dirá ñoqay pataka. ñoqay pataka. María Suti. Muy bien. Muy bien, continuemos con nuestro diálogo. En este caso vamos a ir a la otra pizarra y aquí tenemos otra interrogativa que dice Maimantatas kanki, Maimantatas kanki, que significa ¿de dónde eres? Es decir, que estamos preguntando la procedencia. Bien, para responder a esta interrogativa lo que vamos a hacer es utilizar el sujeto ñoqaqa, puntos suspensivos. Y aquí vamos a incluir lo que es el sufijo manta, que se lo pone a los nombres del lugar, ñoqaqa, y el verbo principal, que es el cani. Muy bien, entonces, si nosotros queremos decir que somos de Bolivia, vamos a decir Bolivia. Cambiamos de color, tal vez un amarillo. Y ahí está. Y diríamos, ñoqaqa Boliviamanta kani. Ñoqa Boliviamanta kani, ñoqa Perumanta kani, ñoqa Chilemanta kani, ñoqa Argentinamanta kani, ñoqa Paraguaymanta kani, etc. Y la otra forma es cuando tú lo borras al sujeto, que ya lo hemos mencionado en las anteriores, y simplemente dirías la procedencia de esta manera, ¿no? Y dices, Maimantatas kanki, Bolivia mantacani, Maimantatas kanki, Perú mantacani. De esta manera. Muy bien, entonces vamos por nuestro diálogo y la misma persona preguntará, Maimantatas kanki, y la otra persona le dice, ñoqaqa Bolivia manta kani. Muy bien, y también podemos decirle kanri. Kanri. Y la otra persona responderá. Nos vamos a inventar la procedencia y vamos a decirle que es de Chile. Ñoqa Chilemanta kani. Muy bien. Muy bien, vamos por la siguiente y en este caso tenemos la interrogativa Maika watayuhtas kanki. Maika watayuhtas kanki. ¿Cuántos años tienes? Para responder a esta pregunta decimos ñoqaqa. Vamos a cambiar de color. Así está mucho mejor. Ñoqaqa. Y vamos a poner acá los puntos suspensivos. Ñoqaqa watayuh kani. Muy bien. En los puntos suspensivos pondremos la edad. Enseguida les indico cómo. Bien, también hay otra manera de responder a esto. Obviamente borrando lo que es el sujeto de la oración. Y también wata. Bueno, aquí me faltó la A. Es watayuh. Wata. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos decir que tenemos 24 años, supongamos, y vamos a decir ñoqaqa iskay chunka tawa. Ahí está, vamos a cambiar de color. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos 24 años, decimos ñoqaqa iskay chunka tawa watayuh kani. ¿Sí? Nuevamente, ñoqaqa iskay chunka tawa watayuh kani. Supongamos que alguien es con 32 años, vamos a decir 15 chunka 32 dije, ¿no? Iskay. Ahí está.
Entonces dirá, ñoqa kinsa chunka iskay watayuq kani. Muy bien, y en la otra forma, para poder responder a esto, simplemente copiamos esto y decimos. Vean que en este caso lo he borrado el wata, entonces será Maika watayuqta kanki, iskay chunka tawayuq kani, ¿sí? Iskay chunka tawayuq kani. No es necesario de mencionar watayuq, sino que podemos sustituirlo y también al sujeto de la oración. Bueno, volvamos entonces a nuestro diálogo y en este caso también va a preguntar esta persona y le dirá Maika watayuqta kanki. Watayuqta kanki. Muy bien, Maika watayuqta kanki. Y la otra persona le dirá, a ver, digamos que tiene 15 años. Entonces dirá, ñoqaqa pishqa chunka watayuq kani. Muy bien. Y también le puede preguntar kanri, ¿no? Y la otra persona seguramente le dirá su edad y le puede decir ñoqaqa, no sé, iskay chunka isqun watayuq kani. 29 años. Bueno, vamos a la última parte. En la última parte pues hablamos de lo que es de las palabras de despedida, cómo nosotros nos despedimos de la otra persona. Podemos utilizar la palabra askamaya, que siempre utilizo con ustedes. Askamaya, que significa chao o hasta luego, ¿no? Askamaya. Y también podemos utilizar tinkunakama, que sería hasta nuestro encuentro. También puedo utilizar ayakama, tal vez. Ayakaman. También puedo utilizar los días de la semana, ¿no? Y decir inti chaukama, por ejemplo, hasta el domingo. Inti chaukama, hasta el domingo. También puedo utilizar los meses del año. Bueno, entonces vamos a despedirnos en nuestro diálogo y vamos a poner. Y le dice esta persona, askamaya. Y la otra persona le va a responder, tinkunakama. Tinkunakama. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro diálogo. A ver, vamos a darle una leída y dice: Allimpunchay tatay, allimpunchay mamay, imaynalla kashanki, ñoqaqa aswalejlla kashani, qanri, ñoqaqa maykusisqa kashani. Imataq sutiyki? Ñoqaypataqa Mario suti, qanpatari? Ñoqaypataqa María suti. Maymantataq kanki? Ñoqaqa Boliviamanta kani, qanri? Ñoqaqa Chilemanta kani. Mayqa watayuqtaq kanki? Ñoqaqa phishqa chunka watayuq kani. Askamaya, tinkunakama. Muy bien, ahí tenemos nuestro diálogo. Si quieres seguir aprendiendo el idioma quechua, te invito nuevamente a que te suscribas a este canal y puedas compartir con otras personas más que quieren aprender el idioma. Cualquier sugerencia, cualquier duda, déjalo en los comentarios que yo lo estaré leyendo. Pero antes de irte, te tengo una tarea. Quiero que me respondas en los comentarios. Imataq sutiyki, ¿cuál es tu nombre? Imaynalla kashanki, ¿cómo estás? Maymantataq kanki, ¿de dónde eres? Mayqa watayuqtaq kanki. Por supuesto, la respuesta quiero que sea todo en quechua, así para que tú también puedas practicar. Ajina kaspaqa yachakuqkuna askamaya kachun, tinkunakama.